Eh, Gracias entonces a todos los que están acá presentes. Bueno, mi nombre es Eduardo Lepore, soy director del programa de Pobreza, Inclusión y Política Social de la UCA, y con Eduardo Chávez Molina organizamos esta actividad. Estamos ensayando estas herramientas, así que nada, disculpas por estos inconvenientes técnicos, pero bueno, nada, un gusto tenerlos a todos aquí, a ustedes conocidos, amigos, en esta instancia. Brevemente le dejo la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a dar un saludo institucional de la UCA. Bueno, buenos días. Si me ubican en la pantalla, soy Liliana Pantano, soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno, simplemente darles la bienvenida en tiempos de pandemia, esto que venimos repitiendo, pero que nos plantea un nuevo modo de relacionarnos, de intensificar las relaciones. Nos estamos viendo en cuadraditos, que es una manera también de llegar desde cada uno al resto, y nos estamos viendo en nuestras casas. Eso yo creo que también es otro condimento. Traemos a esto el estar en nuestros ambientes, el haber organizado, si no vivimos solos, con nuestra familia o convivientes, que este rato es para esto. Y esto le da un ingrediente particular a este encuentro. Y eso permite que en este momento, por lo menos lo que el registro de participantes indica, somos 103 personas que nos hemos reunido en torno a la discusión de un tema. Así que no le vamos a quitar tiempo para esto. Esto es de una riqueza muy particular en estas circunstancias, el tema que estamos tocando y el tema que nos convoca. Agradecerle muchísimo a los participantes y particularmente a Silvia Stank, que es quien va a coordinar este encuentro. Ingrediente que me parece fundamental, el poder organizarnos para que todo el mundo, aparte de los expositores, que pueda aportar o pedir aclaraciones, pueda hacerlo. El Instituto de Investigaciones al que pertenece este programa nuclea investigadores de la UCA e investigadores del CONICET, y una de las líneas de investigación es lo que tiene que ver con el tema que precisamente hoy vamos a desarrollar. Bueno, no insumo más tiempo, les agradezco muchísimo a todos, particularmente a los expositores, y les deseo un muy buen aprovechamiento de este encuentro. Quedamos a disposición. Y por supuesto agradecer a todos los que hicieron posible desde el punto de vista técnico la realización de este encuentro. Al Laboratorio de Medios, a Gabriel Díaz, que es el administrador por parte del laboratorio, a su coordinadora y a todos los que componen y han contribuido a organizar esto. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Esta es una actividad que está organizada conjuntamente, como les decía, entre el Instituto de Investigaciones de la UCA y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que va a compartir también la apertura y el saludo Hugo Lewin, que es el director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí. Bueno, gracias. Yo me sumo a las palabras de Liliana, lo que expresó recién, básicamente el compromiso de dar lo que uno tiene para dar en esta emergencia, que en este caso quienes van a exponer lo van a hacer desde un compromiso con el conocimiento, que es lo que las ciencias sociales tenemos para aportar, más allá de otras intervenciones que se pueden hacer. En el caso de Sociología de la UBA siempre hay una larga tradición de un compromiso de trabajar de una perspectiva de interpelar un orden social injusto, y siempre tratando de que eso se hiciera desde un conocimiento riguroso. No me cabe duda, digamos, del compromiso de cada
persona formada en nuestra carrera respecto de esto, pero sí quiero reconocer en esta particular actividad, en este diálogo que abrimos, hacer una especie de brevísima mea culpa, digo, nuestra carrera es una carrera bastante apoyada en los autores clásicos, respecto de qué cosas se veneran, ¿verdad? Y me parece que la crisis que atraviesa el mundo hace ya bastante, digo, no solo por la pandemia, sino hace mucho tiempo que hay problemas y fenómenos que nos son difíciles de explicar y de abordar. Bueno, me parece que eso merece una serie de aperturas y en este caso arrancar en un diálogo con otros actores del mundo académico, con el que tal vez incluso se tengan diferencias de perspectiva política incluso, que todo eso no es importante en este punto la diferencia, sino que al revés esas diferencias valoran o ponen en valor, mejor dicho, este diálogo. Disculpen, hay unos perros acá ladrando detrás mío y se meten, pero bueno, no tengo manera de callarlo. Sí, estoy en una conferencia y hay un pibe que en un jardín está, ¿no? Que es el director de sociología de la UBA. Y una jauría de perros ahí empezaron a ladrar, no lo escuchábamos. Ya está. Y mi vecina tiene una jauría de 9 perros. Basta, le dicen, bueno, claro. En fin, ya está. Es como los problemas que se meten, digamos, no piden problemas, ¿no? Y ingresan en la agenda como los ladridos de los perros. Bueno. No es tan mal lo que decís. Bueno, gracias. Pero bueno, se trata de eso. Ahora que los perros han acallado, esperando que la intelectualidad haga su aporte, digo, aprovecho para hacer, digamos, la última mención. Digo, en este caso sería agradecer de alguna manera desde la dirección de la carrera y saludar la iniciativa en este caso de Lalo, Eduardo Chávez Molina, de hacernos como carrera institucionalmente, poder participar de esto, y a la vez porque, bueno, digamos que él lleva adelante en su práctica esta idea de abrir diálogos, de abrir conversaciones académicas con todos, con quienes se pueda. Me parece que eso señala un camino y esta actividad está en ese marco. Así que agradezco la invitación y que tengamos un hermoso diálogo entre estas largas decenas de personas. Muchas gracias, Hugo. Entonces yo le daríamos la palabra a Silvia para ya arrancar, digamos, con la dinámica del panel. Todos tenemos audio. Para facilitar, como somos muchos, por favor, nos quedamos en silencio todos, mientras al que le corresponde hablar, conversan. Bueno, muchas gracias de nuevo. Silvia, un gusto. Bueno, gracias Eduardo, muchas gracias a los organizadores por esta invitación, muy buenos días a todos. Un honor poder estar acá en este día y con esta nueva tecnología, para mí nueva, por lo menos me estoy iniciando en esto y me parece muy interesante también como una manera de encontrarnos en estos tiempos. Vamos a considerar hoy en esta jornada un tema que es sumamente importante para nuestras vidas, justamente porque hace a la forma concreta en que esta pandemia nos está afectando. Esta pandemia y sus consecuencias, las medidas del aislamiento social, nos están tocando tan de cerca en lo cotidiano y en lo laboral, siendo tan importante eso en la vida de cada una de nosotros, en la vida de las personas. Los países, por lo general, están tomando medidas similares a las que vemos acá, que tienen que ver con cómo mantener los ingresos de las personas, sean trabajadores formales, sean informales, desocupados, y también, por otro lado, están prestando atención al tema de cómo mantener las relaciones laborales. Es una cuestión que acá en concreto se ha visto, bueno, con decreto de subvención o de prohibición, mejor dicho, de despidos, pero que dejó abierta la posibilidad de la dinámica de negociación entre sindicatos y empresas, y vemos como en los últimos días se están creciendo el número de los acuerdos
partes, justamente para disponer sus pensiones o este tipo de mecánicas por las cuales los trabajadores que se quedan en sus casas y por ahí no tienen tareas para hacer, cobran algo menos que la remuneración habitual y están sujetos a este régimen habilitado de suspensiones. Digo, todo esto para ejemplificar de qué manera se trata de cumplir con ese objetivo de mantener las relaciones laborales, además de mantener y sostener ingresos de las personas. Creo que a la par de que se va dando eso que tiene que ver con las medidas estatales, muchos también entramos en estas experiencias, para algunos, bueno, dentro de este contexto es para muchos, yo por lo menos lo siento así, un privilegio poder seguir trabajando, poder seguir haciendo tareas, pero a la vez aprender también estas nuevas metodologías de el teletrabajo, o en este caso de un encuentro virtual. Todos igualmente creo que sin distinción vivimos con mayor o menor intensidad de la sensación de que están en riesgo ciertas cosas, ciertas pérdidas que podrían aparecer, ya sea de ingresos o en algunos casos de las propias relaciones laborales o de las propias fuentes de ingresos, yendo al caso de los cuentapropistas, que en una situación así suelen ser justamente los más perjudicados. Así que bueno, con esta breve introducción que quise poner un poco el contexto que seguramente todos los que estamos acá conocemos, de dónde estamos parados con respecto a las relaciones laborales, al mundo del trabajo y el vínculo con la pandemia, con lo que está pasando en el mundo entero. Quiero no entonces usar más tiempo y dar paso a quienes van a ser expositores. Voy a recordar, creo que ya lo decía Eduardo, cada expositor va a tener 12 minutos. Acá no está la posibilidad de pasar ese papelito disimuladamente que a veces pasamos los facilitadores o coordinadores que dice te queda 1 minuto, te queda 30 segundos, así que les pido si podemos ser bien ordenados con eso y respetar los tiempos para que podamos llevar bien a cabo la actividad. Bueno, vamos a tener eso, primero las exposiciones en 12 minutos cada uno. Voy a ver si pongo el papelito así, si no, miren, cuando voy a inventar alguna metodología, si es que es necesario, ¿no? Y bueno, luego vamos a dar algunas conclusiones y hacer algunas preguntas del tema. Vamos a escuchar en primer lugar a Antonio Martín Artiles, que es catedrático de Sociología del Trabajo, es director del Instituto de Estudios del Trabajo, director del Máster en Política Social, Trabajo y Bienestar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que adelante, Antonio, te escuchamos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar virtualmente en Argentina y de corazón también en Argentina. País con el que tenemos una estrecha relación cultural, familiar, histórica y actualmente también hablaba con Lalo ayer de que las noticias de Argentina salen aquí con mucha frecuencia en los medios de comunicación. La televisión, la prensa informa relativamente más que en otros países de América Latina. Bueno, yo voy a hablar de 4 puntos y si me permitís voy a subir un PowerPoint que de alguna manera facilita la lectura rápida. No sé si lo estáis viendo. En breves palabras, el título de mi intervención es Escenario post-coronavirus, un cambio en el modelo económico y de empleo, de modo interrogante. Hablaré de 4 puntos: del empleo, de los ingresos garantizados, del pacto de recuperación y de la gobernanza europea. En relación al primer punto, al empleo, el impacto de la crisis es importante y además cada vez más preocupante. En el caso de España, afectará aproximadamente entre un 8 y a un 13% del PIB. Además, en el caso de la Unión Europea, se calcula que el descenso será en torno a un 15% del PIB. Recordemos que la crisis norteamericana de de 1929 supuso una reducción del 30% del PIB. Bueno, aquí estamos hablando de casi la mitad. De modo directo, en el caso de España,
Lo que estamos asistiendo es a una reacción, se ha puesto en marcha los ERTE, expedientes de regulación de empleo, que afecta a unos 4 millones de personas, en torno al 20% del empleo. Por otro lado, se estima que el desempleo aumentará y además se han tomado otras medidas que tienen que ver con los ingresos. En todo caso, en relación con el empleo, la discusión que tenemos en la mesa es la necesidad de cambiar del modelo de empleo. España tiene un modelo de empleo muy dependiente del sector turístico, en torno a un 25% del empleo depende del sector turístico. Actualmente, a día de hoy, el impacto del desempleo en menos de un mes ha sido de un 31% y por tanto lo que se plantea aquí como estrategia es recualificar el empleo vía reindustrialización e incluso vía de impulso de sectores estratégicos de la agricultura. Reindustrialización que tiene que ver especialmente con el sector sanitario. Por poner un dato, por ejemplo, el alcohol, España no fabrica alcohol. No hay ni una fábrica de alcohol. Hay solamente una fábrica de ron que se ha transformado en fábrica de alcohol en las Islas Canarias. Segundo punto, ingresos. Los ingresos garantizados para los hogares es otro de los retos. Esta medida se pondrá en marcha en el mes de mayo. Se estima que estos ingresos oscilarán entre 500 y 900 euros. Es un ingreso destinado a los hogares. Se discutió en su momento poner la renta mínima de inserción, pero no ha habido acuerdo, no ha sido posible. Segundo, se trata de garantizar los ingresos de los trabajadores autónomos, lo que vosotros llamáis cuentapropistas, siempre y cuando estos trabajadores autónomos facturen un menos del 75% de su factura habitual. Lo que podrían percibir son en torno, como mínimo, a 661 euros. También se ha puesto en marcha ayudas a la vivienda de alquileres y créditos blandos para empresas a través del ICO, Instituto de Crédito Oficial. Punto 3. El punto 3 tiene que ver con el pacto de recuperación. El pacto de recuperación quería ser un gran pacto de la Moncloa, un gran acuerdo nacional, pero no ha sido posible. Se ha convertido simplemente en un acuerdo a través de una comisión parlamentaria. El pacto no ha sido posible porque el Parlamento está bastante fragmentado y muy polarizado, pero en cambio tenemos la gran virtud de que los sindicatos y los empresarios tienen un diálogo social fluido y a través de los sindicatos y los empresarios se viene presionando al marco político para que lleguen a acuerdos. De hecho, anoche mismo hubo una reunión en la Moncloa entre los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, y la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. La idea es que este acuerdo debería servir también para impulsar un desarrollo al menos de los servicios y de la industria estratégica. La gobernanza, cuarto punto. La gobernanza, aquí en el ámbito de la Unión Europea ha habido una gran discusión, una gran división norte-sur de Europa. Los nórdicos opuestos a un pacto en los términos que planteaba Italia y España, y finalmente se está llegando a un acuerdo. Hay dos tipos de acciones. Uno, poner en marcha los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación que ayer ha sido ya acordado, al menos en el Consejo Europeo, para llevar a la reunión de primeros ministros un acuerdo de crear un fondo de recuperación de 540.000 millones de euros que contempla tres cosas. Por un lado, fondos de inversión para empresas de unos 200 millones de euros a través de una institución insistente del Banco Europeo de Inversión. Segundo, ayudas a los ERTE, a los expedientes de regulación de empleo, a través de un programa también existente que se llama SURE, sus siglas en inglés, de unos 100 millones de créditos. Y finalmente, una línea de crédito a través del MEDE, otra institución existente, de 240.000 millones de euros. Pero lo importante es lo que viene después, un gran plan Marshall. Esta idea del plan Marshall es una idea que poner en marcha entre 1,6 billones y 2 billones de euros. La idea es que ese gran presupuesto del plan Marshall estuviera vinculado a los presupuestos de plurianuales de 2021
a 2027 y la discusión es mancomunar la deuda, mutualizar la deuda. Parece ser que no hay acuerdo aquí. En todo caso, la idea es que sea al menos un 50%, es decir, 50% a devolver en forma de préstamos a largo plazo y 50% a fondo, es decir, a fondo perdido, que no habría que devolverlos. Lo que se discute aquí es un plan de inversiones para levantar la economía. Se habla también de un sistema europeo de seguro de paro, de un mecanismo estabilizador, que existe ya un documento discutido ya hace 3 años y que no acaba de concretarse, pero este documento lo tienen firmado entre los sindicatos europeos y los partidos políticos socialdemócratas. Hay bastante avance en esa línea. La Comisión Europea tiene también un borrador y por tanto sería un mecanismo estabilizador con contribución de todos los países miembros. Otra cuestión se pone en marcha o se quiere poner en marcha es un impuesto europeo directo. Actualmente la fiscalidad es una fiscalidad a la cual contribuye cada uno de los países miembros. Aquí sería el individuo que contribuiría directamente a los fondos de la Unión Europea. Y finalmente, el último punto de discusión es nacionalizaciones de empresas estratégicas que tienen que ver con la crisis que probablemente tendrá el sector aéreo. Lufthansa ya, por ejemplo, hoy salía de que Lufthansa ya tiene una pérdida de 10.000 millones y que probablemente habrá que hacer un rescate. Aquí la discusión, y hay varias empresas francesas también que están en la misma situación, Energía y Gas de Francia, Air France, Air Italia, bueno, hay Alitalia, mejor dicho. Bueno, hay una serie de empresas públicas, de empresas que serían o podrían ser nacionalizadas. Es decir, estamos ante un reto de una relativa desglobalización. ¿Qué quiere decir? Que algunos sectores estratégicos, la idea es que se mantengan bajo la tutela del Estado, que sea el Estado el interventor. Por tanto, estamos, lo que tiene que ver con el modelo, la pregunta es, ¿estamos ante un cambio de paradigma? ¿Habrá un paradigma en el cual la intervención del Estado en la economía sea importante o sea más importante que el modelo anterior? Pero estamos dejando, por un lado, o hay una tentativa de dejar atrás la política de austeridad y pasar a una política de apoyo público a la actividad económica, aunque también hay que decir que en el fondo la filosofía que inspira las políticas de la Unión Europea son de corte liberal social, es decir, que no volveremos probablemente a un modelo keynesiano puro, pero sí que tendrá elementos de intervención del Estado para regular la economía, porque estamos viendo que los mercados por sí solos no lo arreglan y de hecho ha habido grandes broncas políticas en el ámbito de la Unión Europea, como también lo hay en los Estados miembros. Por tanto, yo creo que estamos asistiendo a una relativa desglobalización sin dramatizar, pero sí que habrá una relativa regulación, al menos de los sectores estratégicos que afectan al bienestar y a la sanidad en particular. Muchas gracias y creo que me he limitado al tiempo. ¿No, Silvia? Perfecto, muy bien con los tiempos. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, 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 perfectamente. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, sí, por el cumplimiento de los tiempos y muy interesante. Creo que uno de los desafíos o uno de los interrogantes que nos estamos haciendo muchos también es en qué medida los cambios que vienen a partir de esto que estamos viviendo van a generar modificaciones permanentes en la manera en que vemos organizada la estructura de la sociedad y los sistemas económicos, o qué cosas serán pasajeras, ¿no? Qué cosas podrán ser transitorias por esta pandemia, pero qué cambios nos quedarán también para el futuro y para el largo plazo. Vamos a darle ahora la palabra a Elba López Mourelo, que es especialista en instituciones del mercado de trabajo inclusivo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en la Argentina, Buenos Aires. Te escuchamos, Elba.
¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Silvia, por la introducción y gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor formar parte de este foro virtual. No sé si pueden ver mi presentación. He tratado de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, en mi presentación lo que quería era un poco mostrar lo que están siendo como las investigaciones que desde OIT estamos realizando con respecto al impacto del COVID en el mundo del trabajo. Y antes de comenzar, quería mencionar que como algunas consideraciones o como comentarios iniciales con respecto al impacto de esta crisis. Y una de las cuestiones primeras es que, bueno, estamos hablando de un fuerte impacto generalizado. Las medidas de confinamiento, ya sea total o parcial, en la mayoría de los países están, según las estimaciones de OIT, afectando a casi 2.700 millones de trabajadores. Estamos hablando del 81% de la fuerza de trabajo global. Y se estima que el número de horas que de alguna manera tienen en cuenta tanto los despidos como las reducciones en las jornadas laborales podrían disminuir un 6,7% en el segundo trimestre del 2020. Y si bien este impacto es generalizado y en eso no hay duda, sí que también se observan desigualdades en cuanto al impacto de la crisis. Y se observan desigualdades entre países, en primer lugar, porque si hay pérdidas a gran escala en todos los países, se estima que el impacto será mayor en aquellos países en desarrollo y probablemente la crisis de alguna manera dispare los niveles de pobreza y de desigualdad. Y esta crisis llegó a los países en distintos contextos nacionales, ¿no? Y en el caso de Argentina ya se arrastraba de alguna manera una debilidad en el mercado de trabajo. A finales de 2019 la tasa de desempleo era cercana a los 2 dígitos y en Argentina más de 3 de cada 10 asalariados están en una situación de informalidad, lo que es una precariedad que además afecta especialmente a los grupos y sectores en los que la crisis ha tenido un mayor impacto. Y es aquí cuando retomo un poco el tema de los efectos sectoriales. Si bien se espera una caída en la mayoría de los sectores, hay ciertos sectores que se van a ver especialmente afectados y luego presentaré un poco el análisis que hemos realizado para el caso de Argentina. Y luego también hay unos grupos de población, grupos de la fuerza de trabajo que también están más expuestos a los efectos de la crisis porque tienen una mayor incidencia en el empleo informal y de alguna manera quedan sin acceso a mecanismos de protección que son fundamentales en el actual contexto y también porque están muchas veces sobre representados en aquellos sectores en los que el impacto ha sido mayor, bien por la pérdida de empleo o bien porque se trata de sectores esenciales que aquí en este caso sitúa a un grupo de trabajadores, concretamente por ejemplo las mujeres que están sobre representadas en el sector sanitario, en una situación también de importante riesgo, ¿no? Hablaremos también un poco más adelante sobre esto y lo que quería aquí presentar es el análisis que hemos realizado sobre el impacto sectorial. Lo que aquí vemos es la clasificación de los sectores según el impacto de la crisis en el producto de estos sectores. Ha sido alto, medio o bajo. Para la realización de esta clasificación hemos utilizado, la clasificación se ha hecho a nivel global y se han utilizado datos económicos y financieros en tiempo real de diversas fuentes y se analizaron los índices de producción de las empresas y también los índices de inversión y de expectativas. Y en este caso lo que observamos es la distribución de la población ocupada en cada uno de estos sectores en el tercer trimestre del 2019 en Argentina. Entonces, lo que tendríamos los sectores en los que la barra es roja serían aquellos sectores en los que el impacto
se estima como mayor, estarían sectores como el comercio, el alojamiento y la restauración, servicios personales. Aquellos de impacto medio serían la construcción, el transporte terrestre, todo el sector de artes, entretenimiento, y luego estarían los sectores de menor impacto en términos de producción, que sería el caso de educación, administración pública, salud. Lo que observamos en el caso de Argentina es que el empleo está fuertemente concentrado en aquellos sectores de mayor impacto. Aquí destacan el sector del comercio. Y por dar unas cifras, hay 3,9 millones de personas ocupadas en Argentina en los sectores que se consideran que estarán altamente impactados por el efecto de la crisis, y 3,2 millones en el caso de los sectores con un impacto medio alto. Y además estos sectores se caracterizan por tener una mayor presencia tanto de monotributistas, bueno, de cuentapropistas, que era también lo que nos mencionaba Silvia antes, y también una mayor presencia de asalariados en establecimientos de menos de 5 asalariados. Es decir, se trata de sectores con una fuerte presencia de pymes. Por ejemplo, bueno, vemos que los sectores de alto impacto que como mencionaba antes, son el comercio, el alojamiento y la restauración, también son sectores en los que el porcentaje tanto de monotributistas como de pequeñas empresas, de trabajadores en pequeñas empresas, es mucho mayor que el que podemos observar en aquellos sectores de impacto medio o bajo, ¿no? Y esto me permite enlazar con el tema de cuáles están siendo los grupos más afectados por esta crisis, ¿no? Que está de alguna manera vinculado a ese impacto sectorial y a la presencia de estos grupos en cada uno de esos sectores. En primer lugar, bueno, destacar el impacto en las mujeres. Ellas están, en primer lugar, sobre representadas en las ocupaciones de primera línea de respuesta, ¿no? En el sector sanitario estamos hablando de que el 69% de la población ocupada en ese sector en Argentina son mujeres. Y además también, por otro lado, están fuertemente representadas en los sectores más afectados en términos de empleo, en términos de pérdidas de empleo, como puede ser el caso del comercio, la hostelería, la restauración. Y además, en Argentina existe una mayor incidencia de la informalidad entre las mujeres, lo que significa que las sitúa en una situación de vulnerabilidad en caso de pérdida de empleo, con respecto al acceso también a los mecanismos de protección social. Y además una dimensión que también es importante tener en cuenta en este actual contexto es todo lo referente a la carga del cuidado. Bueno, el cierre de escuelas, centros de servicio de cuidado ha supuesto una mayor carga de cuidado que todavía recae en mayor medida en las mujeres, ¿no? Otro grupo afectado a tener en cuenta son los jóvenes. En general, las crisis afectan en mayor medida a los jóvenes porque su inserción laboral todavía es más débil y esta crisis no va a ser diferente. Además, también tienen una fuerte presencia en sectores altamente afectados, como es el caso del comercio o la restauración y todo lo vinculado a la hostelería, y además también tienen una mayor incidencia de la informalidad y vuelve a haber esta situación de desprotección que mencionábamos. Están, por supuesto, los trabajadores informales, creo que bueno, lo hemos mencionado, además de su presencia en estos sectores más impactados, no cuentan con los mecanismos de protección y además hay que tener en cuenta que normalmente tienen unos ingresos bajos, significativamente más bajos que el promedio, y esto hace que no cuenten con los recursos que permitirían enfrentar un paro de la actividad como el actual durante tantas semanas, ¿no? Y luego estaría todo el tema de los trabajadores independientes, los cuentapropistas, que bueno, Silvia lo mencionaba. Las medidas de aislamiento social impiden a la mayoría de los proveedores de servicios poder desarrollar su actividad, y estos proveedores de servicios se desempeñan normalmente como monotributistas, y además ellos cuentan también con importantes limitaciones en cuanto al acceso a programas de apoyo a los ingresos o a la cobertura en materia de protección social. Aquí, en el caso de Argentina, hay que destacar que los trabajadores monotributistas no tienen licencia no tienen acceso a lo que sería la cobertura por enfermedad profesional. Entonces, en caso de contagio en el lugar de trabajo es una cuestión importante a tener en cuenta.
Luego estaríamos hablando de los trabajadores migrantes, que además, bueno, de toda la incertidumbre sobre la pérdida de empleo, se junta la incertidumbre vinculada a la residencia en el país, la posibilidad de vivienda y la imposibilidad de volver al país de origen. Y además, también hay que tener en cuenta que muchas medidas, bueno, ellos tienen dificultades de acceso a ciertas medidas y a ciertos programas debido a la documentación que tienen. Y ya, bueno, mencionar también el tema de las trabajadoras del cuidado, que ha sido declarada una actividad esencial y además enfrentan esa doble carga que mencionábamos antes, de trabajo de cuidado tanto remunerado como no remunerado, bajo las condiciones tanto de riesgo de infección como de otros riesgos laborales importantes, muchas veces sin la protección y los materiales adecuados. Entonces, bueno, en este contexto de impacto, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuáles son las políticas necesarias para hacer frente a una crisis de este tipo, ¿no? Y en OIT defendemos la necesidad de una respuesta integral que actúe sobre diversas medidas, y hemos clasificado esas dimensiones sobre las que deberían actuar cada una, la respuesta de política en 4 pilares, ¿no? Estarían todas las medidas vinculadas a estimular la economía y el empleo, que son todo lo vinculado a la política fiscal activa, préstamos y ayudas financieras a sectores específicos. Estarían las medidas de apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos. Antonio mencionó varias en el caso del contexto español. Creo que todo el tema de ampliar la protección social, las medidas de mantenimiento al empleo, las de ofrecer ayudas a las empresas, particularmente a las pymes, estamos familiarizados con ese tipo de intervenciones. Y luego está un tercer pilar, y que creo que esta crisis ha puesto un foco importante en esta dimensión, que es todo lo vinculado a proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, ¿no? Y aquí están todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo, también todo la necesidad de adaptar las modalidades de trabajo, ¿no? Todo el fenómeno del teletrabajo y el trabajo remoto, que en Argentina no estaba necesariamente tan instalado como en otros países, pero hay otras modalidades de trabajo que también son necesarias explorar más allá del trabajo remoto, como puede ser la flexibilidad horaria, y esta crisis ha puesto esta cuestión en el foco de atención. Y luego un cuarto pilar que no es menor y que, bueno, también se mencionaba antes en el contexto español, que es todo lo vinculado a que las soluciones tienen que ser el resultado de un diálogo social, porque es el único modo de que puedan ser soluciones estables y de larga duración, y aquí es importante fortalecer todas las instituciones vinculadas con el diálogo social. Brevemente, mostrar un poco cuál es el mapeo de la respuesta argentina clasificada de acuerdo a estos pilares. La respuesta desde el organismo, desde OIT, consideramos que la respuesta de Argentina ha sido en gran medida rápida e integral, ha tenido como acciones importantes en cada una de estos pilares y dimensiones que nosotros consideramos clave. No voy a ir en detalle en cada una de ellas, podemos luego hablarlo durante la discusión, pero bueno, comentar que si bien esa respuesta ha sido rápida e integral, tocando esas dimensiones que nosotros consideramos fundamentales, el desafío ahora pasa por la cobertura de todas esas medidas en la práctica, la implementación, la necesidad de monitorearlas y evaluarlas para identificar también cuál es verdaderamente la llegada de estas políticas en su implementación. Y ya para terminar, quería pues plantear una serie de cuestiones también para la discusión acerca de qué nos trae esta crisis. Creo que una de las dimensiones que es importante tener en cuenta es el impacto en la desigualdad estructural. O sea, en la presentación he hablado de que esta crisis tiene un impacto generalizado, pero también afecta de manera diferenciada a distintos grupos y sectores. Creo que se abre un debate en torno a en qué medida este impacto desigual también ensancha brechas que ya existían o no, y en qué medida puede dar lugar a un aumento de las desigualdades estructurales, ¿no?, en países
en los que ya existe una fuerte desigualdad. Creo que también esta crisis permite abrir una reflexión acerca de qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué lecciones se extraen de ello? Todavía nos falta la perspectiva de tiempo para poder abordar, me imagino, esta cuestión en mayor detalle, pero hay ciertas dimensiones sobre las que ya se está debatiendo. Aquí creo que es importante recuperar toda la importancia de la institucionalidad, de las instituciones de mercado de trabajo y cómo esta crisis hubiese impactado de manera distinta con otra institucionalidad, a lo mejor más abarcativa, más inclusiva. Creo que se abre un espacio de reflexión sobre esto. Y luego están todas las implicancias para el futuro del trabajo. Nosotros el año pasado y los participantes que nos han acompañado en distintos eventos que ha organizado la OIT el año pasado saben que hemos hablado mucho sobre el futuro del trabajo. El año pasado se habló mucho sobre el futuro del trabajo y esta crisis como que disparó, o sea, movió de alguna manera la discusión al presente, a la situación actual. Creo que también es importante volver a recuperar ese nexo entre las dos cuestiones. Bueno, ¿qué nos está contando esta crisis también sobre el futuro del trabajo? ¿Cómo pensar los mercados de trabajo del futuro para que estén más preparados para crisis así? Y aquí se abre toda la dimensión, bueno, de la economía del cuidado, de la importancia del sector salud en esa economía del cuidado. Creo que se han abierto también cuestiones acerca de dimensiones como las modalidades flexibles de empleo, el teletrabajo, ¿viene para quedarse o no? ¿Qué sucede también, como hablábamos, con la institucionalidad? ¿Cómo podemos pensar instituciones de mercado de trabajo que hagan estos mercados de trabajo más preparados para una crisis así? Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elba. Ha sido muy rica la presentación y con muchos datos, y creo que es fundamental eso que marcabas de la identificación, del trabajo que hicieron para identificar a los grupos más afectados. Sobre todo, de por sí creo que ya es todo un desafío en el sector formal, por las distintas implicancias que tiene según el sector de la actividad, pero más que nada también es un tema fundamental en nuestros países donde hay tanta heterogeneidad y tanta informalidad también, ¿no? Y como se vio creo que esto nos dio también la oportunidad de conocer un poco más a la realidad tan grande, a la magnitud que tiene el problema de la informalidad en la Argentina y de aspectos relacionados con eso, como la falta de bancarización, por ejemplo. Hemos tenido algunas muestras o destellos de eso en estos días. Vamos a pasar ahora al tercer orador, que es Eduardo Chávez Molina. Es director de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador del Instituto Gino Germani, investigador principal de ese instituto en el proyecto INCASI Unión Europea sobre estudios de desigualdad social comparada. Así que te escuchamos, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Silvia, por la presentación, por este encuadre del foro. Gracias a la Universidad Católica por este trabajo conjunto y a los expositores que están presentes y al público en general, ¿no? Bueno, lo mío se va a limitar a mostrar en algún sentido cuáles son las consideraciones con respecto a ciertas categorías socioocupacionales de la población argentina y cuáles se ven en algún sentido, de acuerdo a esa posición ocupacional, afectados ante la situación del coronavirus y el impacto o el potencial impacto que generaría en ellos la ausencia o la inseguridad de ingresos adecuados para pasar esta etapa. Entonces parto primero con una idea previa que escribimos hace muy poco con un colega que creo que está presente acá también, Pablo Molina, para la revista electrónica Anfibia, que tiene que ver con, en primer lugar, esta llegada del coronavirus al contexto argentino, llega en un momento en el cual, en algún sentido, la economía mostraba algunos signos de recuperación basados en fomentar el mercado interno, pero en un contexto todavía recesivo y con una inflación alta, aunque morigerada, ¿no? Si uno incluso hace un análisis interanual, ve que hay una tendencia, incluso en este contexto, a un proceso de morigeración de ese proceso inflacionario
que se vio con mucha fuerza, sobre todo en los años 2018-2019. Pero de todas maneras esta pandemia amenaza con provocar daños severos, en algún sentido, en el tejido económico y social, ¿no? ¿Cuáles son actores principales en ese proceso? Obviamente el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores. Por el lado del mundo empresarial, la mayoría de las organizaciones se desenvuelven con muchas dificultades en esta crisis, pero también previamente a esta crisis, ¿no? Ya sea por causas endógenas o contextuales. Y por otro lado, otra cara de la misma moneda, el mundo de los asalariados, ¿no? Pero el carácter paradojal de nuestro capitalismo latinoamericano y argentino en particular, en ese proceso de convivencia entre un sector formal y el sector informal que está íntimamente vinculado a ese sector formal. Por lo cual, las afectaciones que se generan en el sector formal inciden, obviamente, en la obtención o en la prolongación de recursos del sector informal. Hay muchos escritos, o uno va leyendo continuamente sobre los impactos económicos que puede provocar o que dejan la pandemia, y el proceso recesivo que obviamente se manifiesta en forma más dañina en los sectores trabajadores, asalariados, informales o lo que comúnmente uno suele llamar los sectores populares. Pero también es cierto que hay ciertos análisis de cierto establishment económico que plantea, y eso es lo que nosotros rescatamos en nuestro trabajo, esta idea de la hipótesis de la B, ¿no? Es decir, una caída abrupta, que es lo que estamos viviendo y parece no tener todavía un punto de contención, pero que presumiblemente también puede generar condiciones de crecimiento relativamente rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso de crisis que no se genera por condiciones económicas previas, sino que se genera por condiciones sanitarias, que involucran un proceso muy novedoso en la forma en que la sociedad y los estados actúan a este proceso. Para que se generen estas virtualidades de esta hipótesis de la B, que la mencionan, uno puede buscar en Washington Post o en Wall Street Journal, o los estudios de Morgan Stanley, o el Center for Economic Policy and Political Economics, la Caixa Bank en España, o el fondo BlackRock, uno va a encontrar que aparece esta idea de la B corta. Pero acá la particularidad de la B corta, o de la V, como le dicen los españoles, es la idea de que no se le deben poner límites. Bien, es decir, para que se genere ese proceso de crecimiento esperado, no debe tener límites, o las políticas de austeridad no deben llegar para que generar un rápido crecimiento. Ahora, obviamente, uno de los elementos basales en este proceso de pandemia no solamente son las consideraciones del empleo, sino que lo que atañe al empleo, que tiene que ver con los ingresos. Entonces, y en ese sentido, yo les voy a compartir mi PowerPoint, ¿no? Preparado para la ocasión, pero desde una mirada más sociológica, no tan vinculada a una mirada de estratificación solamente en base a ocupaciones, sino que también a la posición social en términos jerárquicos que pueden tener las personas en la estructura social. Esto es un clasificador basado en famosos estudios de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, iniciado en la década del 70 en Gran Bretaña, actualizado muy en boga hoy en día en el mundo y en América Latina para analizar la estructura social, y en el caso de América Latina con la particularidad que implica la heterogeneidad estructural, que es un componente de vieja data, ¿no? Los viejos escritos de la década del 50, que se han reactualizado cuando se generan procesos de crecimiento, pero no todos los sectores sociales en algún sentido se atan a ese carro de crecimiento producto de esas condiciones heterogéneas de profunda desigualdad. Es verdad que hay países con mayor desigualdad que otros en nuestra región. Si hay una característica de América Latina es justamente su heterogeneidad. Por un lado son los países del Cono Sur, que se diferencian claramente de los países andinos, y los mismos también de los países de Centroamérica, donde el factor de desarrollo sustitutivo industrial marca en algún sentido los componentes que en algún sentido explican la mayor o menor desigualdad de nuestra región. Si uno observa esta pequeña clasificación, acá yo me quiero acercar y en ese sentido después le doy la palabra o Silvia le da la palabra a Roxana, que es la que va a acentuar, Roxana Mazzola, la que va a acentuar la idea de las transferencias de ingresos.
es observar en este cuadro, a partir de clases socioocupacionales estructuradas jerárquicamente, tomando en cuenta los mismos datos que trabajó Elba de la OIT en el tercer trimestre de 2019, es observar, por un lado, aquellos grupos sociales que presentan ingresos relativamente seguros. Digo relativamente porque hay, obviamente, en cada gran información resumida, uno va a encontrar excepciones. Pero en general la clase 1, que son los propietarios más de 5 ocupados y funcionarios, etcétera. La clase 3, que son trabajadores del sector terciario, mayor de 5 ocupados. En este sector está principalmente el sector público. Y por otro lado, la clase 4, que sería la clase de trabajadores del sector industrial de mayor de 5 ocupados, en alguna medida, ya sea por las propias actividades redistributivas o por o los procesos estatales de apoyo al salario vía créditos blandos, presentan en algún sentido un esquema de cierta seguridad o relativa mantención de ingresos en este proceso pandémico por ahora en este periodo. Bien, esto no quiere decir que a largo o mediano plazo, si sigue generándose la caída de la recaudación impositiva, esto no pueda mantenerse a mediano plazo. Presentan cierta dificultad lo que se llamaría la clase 2, que son los pequeños propietarios, ¿no? Pequeños gerentes, pequeños directivos, y la clase 5, que son los trabajadores independientes profesionales, ¿no? O patrones hasta 2 ocupados. Eso presentan ciertas dificultades donde la mayoría de las políticas que se han generado o se van a generar han permitido readecuarse, ya sea bajo el sistema de créditos o, como uno ha leído en los diarios, el formato del ingreso familiar de emergencia tendería sobre todo a acentuar la protección de ingresos de la clase 5. Pero los que presentan mayor problema de ingresos es casi el 40% de la población, ¿no? Que es los trabajadores en el sector terciario y trabajadores del sector industrial de pequeños ocupados, que generalmente tienen una doble faceta, una más económica y otra más sociopolítica. La faceta económica es que son establecimientos en general de baja productividad, salvo los establecimientos de informática, de educación, etc. Y por otro lado, de bajísimo nivel de sindicalización. Bien, la mayoría de la sindicalización argentina está en la clase 3 y la clase 4. En las clases de trabajadores del sector terciario e industrial de pocos ocupados, uno se va a encontrar que tienen bajo nivel de protección en términos de protección social, pero también un bajo nivel de sindicalización. Luego tenemos la clase 8, que son los trabajadores independientes no calificados, o sea, son nuestros cuentapropias no calificados, son nuestros, en general, población que realiza actividades de sobrevivencia, de subsistencia, de bajos ingresos. Y por otro lado, los desocupados. Recuerden que Argentina, a diferencia de otros países, algunos países de la región, pero los países europeos, no cuenta con un seguro de desocupación extensivo por diferentes motivos, lo cual deja en el desamparo a un grupo no menor de nuestra población bajo el formato de ausencia de ingresos. Estos 4 grupos, que representan aproximadamente el 40% de la población, que tiene grave inseguridad de ingresos, sin embargo, en los mismos se han generado políticas muy activas en torno a transferencias. No es que uno puede decir el 40% de la población hoy en día se encuentra desafectada de ingresos, sino que son los principales beneficiarios de esta combinatoria estatal que ha vinculado la asignación universal con la tarjeta alimentaria más el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Llevando a que un porcentaje mucho menor, y esa es como la tarea futura, mucho menor de población se encuentre con inseguridad de tener ingresos en este proceso de pandemia. Entonces, resumiendo y culminando esta exposición, la hipótesis de la B que plantean estos grandes conglomerados económicos de los países centrales se sostiene justamente bajo la lógica de evitar en la mayor medida posible políticas de austeridad que no permitan un rápido crecimiento, una rápida recomposición de esta situación que obviamente hoy no tiene límites porque el desarrollo de las ciencias médicas aún no lo han permitido y por otro lado tampoco la inmunología propia, ¿no?, de las personas. Bueno, dejo acá y te dejo, Silvia, la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias también por respetar los tiempos y
la especificidad de todos los datos que comentaste, muy específicos y muy concretos. Roxana Mazzola, que nos va a hablar ahora, es coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo, es docente de la UBA y es directora general de proyectos de niñez, adolescencia, juventud y género de la ANSES. Te escuchamos, Roxana. Perdón, ¿se está escuchando? No hay sonido. No hay... ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí, recién ahora. Perfecto, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación a esta actividad virtual y a este espacio de encuentro que están organizando tanto el Instituto Gino Germani de la UBA con el Grupo de Desigualdades y la UCA a través de las acciones que vienen generando estos grupos para tratar de situar algunos temas que nos preocupan y nos ocupan diariamente, que tiene que ver con los impactos económicos, no solo en términos múltiples y multidimensionales de la pandemia del COVID. A mí lo que me gustaría es por ahí enfatizar dentro de este marco más general que situaron los colegas de España, de la OIT, así como Eduardo Chávez Molina, algunas ideas como centrales o cuestiones que me parece que tenemos que visibilizar cuando hablamos de trabajos e ingresos y que la pandemia del COVID nos están poniendo como en primer lugar. Como ya se fue haciendo referencia, la pandemia afecta a todos, pero en mayor medida está afectando a las infancias, las adolescencias, las juventudes y los géneros. Esto es, las mujeres como las personas trans, cuando estoy refiriendo a la cuestión de los géneros, entonces no está pegando a todos por igual. Este escenario de pandemia en América Latina golpea con un fuerte trasfondo de desigualdad y un escenario atrás que tiene que ver con algunas cuestiones más estructurales y también de la coyuntura. En cuestiones más estructurales, o nosotros lo que venimos pasando en Argentina, o lo que se encontró al Estado, fue a un Estado bastante deteriorado en términos de sus capacidades estatales, porque durante los 90 se produjo un fuerte deterioro con el paradigma de la protección restringida desde los 70 para acá, en todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, y mucho de las inserciones laborales. A inicios del siglo XXI es el paradigma de la protección ampliada, donde vemos un rol más presente por parte del Estado, por ahí en algunas cuestiones más ancladas a la seguridad social, pero siempre quedando algunas cuestiones estructurales ahí pendientes. Y en los últimos 4 años, con la gestión de Cambiemos, lo que se asistió fue a un paradigma de asistencialismo extendido, donde esto cobró forma e impregnó a todas las áreas estatales, al punto tal que no teníamos ni Ministerio de Trabajo, al punto tal que no teníamos ni Ministerio de Salud, sino que eran secretarías dependientes de otras áreas. ¿Esto qué implica? Que la pandemia impactó en un escenario de capacidades estatales, dentro de Argentina en particular, bastante endeble. Entonces, hoy por hoy, por parte del gobierno, lo que se nota es un Estado activo desarrollando múltiples acciones y que lo que aparece en un primer lugar o pone en escena la pandemia es la cuestión de los cuidados y la cuestión de la seguridad social. Partiendo de una comprensión como múltiple de qué es cuidado, porque todo el tiempo estamos escuchando que nos dicen hay que cuidar la salud, hay que cuidarse. Y a su vez los cuidados están relacionados con una cuestión del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar, que son las que cuidan a esos chicos que hoy por hoy están adentro de las casas. O sea, hay como una instalación de este tema que está más visible y que llegó para quedarse. Entonces eso me parece que es una oportunidad al mismo tiempo para las agendas que vienen para adelante. Lo mismo lo que tiene que ver con la seguridad social, entendiendo una comprensión de la seguridad social que no se limite solo a políticas de protección social más de emergencia, sino con la interconexión que de algún modo tienen con todo el sistema de políticas distributivas. Porque lo que vemos por parte de todos los estados
es que en términos de políticas se ha colocado como la crisis puso en centralidad a los estados. Estos estados adquieren como roles diferentes según la orientación política de cada uno de ellos. No es lo mismo con Brasil y Bolsonaro, el tipo de políticas que se desarrolló, con Trump en Estados Unidos, que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina en el tipo de activación. Entonces ahí podemos ir viendo comportamientos diferentes. No es una política lo que va a salvar la situación, sino que también lo otro que es muy claro es que es un sistema de políticas que se ponen en marcha, donde en torno a las situaciones de ingreso y la seguridad laboral de las familias, y que esto afecta en mayor medida a aquellos hogares que tienen niños. Pensemos que en Argentina el 50% de los hogares tienen chicos hasta 17 años, pensemos que gran parte de los sectores más afectados por la desigualdad son infancias y adolescencias, entonces toda política que uno haga en fortalecer ingresos y seguridad social de estas familias, de las que ahí fue caracterizando Lalo, Eduardo Chávez Molina, un poco la situación laboral que enfrentan, son políticas que tienen un alto impacto. Pero no es un solo programa el que va a impactar sobre esto, sino que son un sistema de políticas laborales, un sistema de políticas de ingresos, un sistema de políticas también más regionales, donde ahí lo que se abre es la agenda también a discutir de qué tipo de reformas fiscales se van a hacer para realizar o sostener las reformas que se requieren en términos de mercado de trabajo como en términos de ingresos. Entonces, me parece que es, por un lado, esta idea central de que hay un sistema de políticas que se viene activando desde el gobierno argentino en relación al IFE, en relación a los bonos extraordinarios para la asignación universal por hijo, en relación a diferentes medidas más ligadas por ahí a las violencias, porque tenemos un aumento de la cantidad de violencia intrafamiliar hoy por hoy. O sea, es un sistema de políticas que tienen que ponerse en marcha en relación a lo laboral y en relación a las políticas de ingresos que nos obligan a un monitoreo continuo de esas acciones, a pensar que esas acciones tienen que estar en el corto plazo, pero vinculadas al mediano plazo, que tienen que centrar muy fuerte en una conceptualización de cuidados y vinculada a la ampliación y los debates de la seguridad social, donde hay algo muy puntual sobre lo cual es una oportunidad esta crisis para la cual avanzar, es en un ingreso universal para toda la niñez efectivo, con una reforma impositiva atrás que lo sostenga. Está por verse cuál es el efecto igualador o desigualador que tiene esta pandemia. En principio tiene un efecto desigual, donde se acrecientan las desigualdades, porque aquellos que tienen menores oportunidades o condiciones de vida para encontrarse con esta pandemia y con este aislamiento social, se aumentan estas desigualdades más allá de que tengas un Estado activo desarrollando políticas al respecto. Está por verse si hay un efecto igualador de la pandemia en términos de que hoy por hoy hasta organismos internacionales de los más tradicionalistas, diríamos, u ortodoxos en términos de sus políticas, están llamando a preservar como prioridad la vida. Está también en debate en este marco qué va a pasar con cómo se posicionan las mejoras de los países en términos económicos, en especial en los países latinoamericanos o Argentina en particular, en términos de la negociación de la deuda, porque cualquier tipo de política que hagas va a tener, tiene que tener algún sustrato atrás de qué tipo de reformas económicas y qué sostenibilidad tiene estas deudas insostenibles por parte de los países que te condicionan mucho el accionar de los estados. Pero lo que sin lugar a dudas me parece es que es una oportunidad para poder volver a debatir algunas cuestiones que hay que pensar de las capacidades estatales, de cómo se financian este tipo de políticas y qué tipo de reformas tienen que darse, para pensar las crisis como, más allá de la excepcionalidad de esta crisis, como una característica bastante continua en nuestros sistemas. Entonces, cómo tenemos que pensar las políticas como blancos móviles a este respecto, y también, finalmente, cómo empezamos a pensar acciones por parte del Estado que al mismo tiempo que tienen que ser masivas, rápidas, tienen que ser muy diferenciales para el conjunto de la población.
Esto es lo que me parecía como central poder compartir con una idea de que abramos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Sí, me parece muy, muy interesante la idea, además de debatir, qué hacemos con lo que estamos viendo que nos está pasando en esta crisis, con los datos que podemos aprender y podemos tomar de esta crisis, de conocer un poco mejor, digo, a propósito de esto, cómo está integrada una sociedad tan heterogénea como la nuestra, y de qué manera ver cómo trascender eso y que pueda haber medidas más de mediano plazo, ¿no? ¿Qué hacemos después de la crisis? ¿O qué de todo esto nos puede servir para ver las políticas de salida? Voy a presentar ahora, bueno, ya lo escuchamos y ya lo conocemos, pero voy a presentar a Eduardo Lepore, que es el próximo orador. Es director del Programa de Pobreza, Inclusión y Política Social del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, y es vicepresidente de la Comisión Técnicas de Política de Empleo y Seguro de Desempleo de la Asociación Internacional de Seguridad Social, y director nacional de coordinación de los regímenes de seguridad social del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que, Eduardo, te escuchamos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Ahí se escucha? Ahí te vemos, sí. Ahí se escucha. Sí, bueno, gracias Silvia y gracias a todos por esta participación y el diálogo que estamos construyendo. Un agradecimiento especial a los colegas de Barcelona, de Sevilla, de Zaragoza, de Puerto Rico, que también están presentes. Bueno, mi idea era seguir con un poco de algunas de las cuestiones que fueron plasmando en las presentaciones anteriores, y tratar de referirme a un marco de políticas o a una agenda de políticas posibles en el contexto actual, por supuesto, digamos, centradas dentro de nuestra propia historia y de nuestros propios desafíos. Digamos, la pandemia viene a, en todo caso, agudizar algunas de esas tensiones y cuestiones. Lo reflejaba bien eso Antonio, esa primer filmina que presenta de forma sistemáticamente cuál ha sido el marco de acción que ha ido organizando la Unión Europea para enfrentar la pandemia. Claramente reflejar cómo la dimensión de la atención sanitaria prioritaria genera esta consecuencia sobre la crisis económica y dispara entonces un conjunto de políticas destinadas a aliviar esa crisis socioeconómica que es el motivo de esta reunión. Y esto fundamentalmente porque no solamente en la crisis sanitaria, sino también en esa profundización, en nuestro caso, de una crisis económica, podemos estar en ciernes de una crisis social de enorme envergadura. Esto ocurre para aquellos países con estructuras sociales y económicas más consolidadas. Por supuesto, todo esto tiene otras dimensiones y otras magnitudes en el caso de los países de América Latina y de los nuestros en particular. Ahora, si esto bien lo tenemos claro, yo creo que parte de pensar este marco, que es un marco urgente, supone, bueno, cómo nosotros pensaríamos un marco integrado destinado a preservar el trabajo y los ingresos en Argentina en el contexto de la pandemia. Esta es la gran pregunta. Ahora, esa gran pregunta tiene una dimensión temporal de larga data, ¿no? Se inserta, lo decía Elba antes, en un pasado que ha ido consolidando una estructura de heterogeneidad y de desigualdad estructural. Y esa es nuestra realidad, y esa realidad ha sido bastante dura de modificar más allá de las orientaciones de las políticas económicas y sociales, con sus progresos, sus retrocesos. Hay una conformación de carácter estructural que ha estado más o menos permanente durante las últimas décadas y que se refleja en esos niveles de informalidad ocupacional y digamos, que bien comentaba Lalo antes. Por supuesto que eso también
se da al mismo tiempo que tenemos que discutir una dimensión hacia adelante, de futuro, digamos, porque eso no obsta que las transformaciones en los procesos de producción, la incorporación de la tecnología, vayan modificando a los distintos segmentos del mercado de trabajo, los vayan rearticulando y generen circunstancias que, bueno, digamos, que provocan preguntas importantes respecto no solamente del futuro del trabajo más calificado, sino también del futuro de las ocupaciones informales, cómo se inserta. Pues en ese tránsito, bueno, ocurre esta amenaza global que se concreta, que es la de la pandemia, y para la cual no estábamos suficientemente preparados. Nuestro marco es un marco protector importante, ¿sí? Entonces, un poco lo que propongo como para disparar una discusión es de qué manera podemos pensar una rearticulación entre los distintos instrumentos normativos protectores que tenemos. Tenemos un desarrollo, como decía antes Roxana, muy importante de la seguridad social, ¿no? Regímenes fuertes de asignaciones familiares, de obras sociales, regímenes de riesgo de trabajo, regímenes previsionales, lo digo en plural. Por supuesto, allí también, digamos, más limitado el seguro de desempleo como un régimen de seguridad social. Bueno, esos son regímenes que se han ido estructurando y consolidando a lo largo del tiempo y seguramente vinculadas a distintos tipos de circunstancias y necesidades históricas. Ahora, con ellos conviven otros plexos normativos más vinculados a la legislación laboral, por supuesto, la ley de contrato de trabajo, donde quedan definidas las disposiciones generales que regulan el trabajo en Argentina. Se establecen cuáles son estas modalidades de trabajo legales permitidas. Allí entra la cuestión de las posibilidades, como se decía antes también, de pensar en otras modalidades, otras formas de trabajo asalariado que se diferencien de la forma típica, con todos los debates que ello tiene. Allí también se define las remuneraciones y cómo la obligación de los empleadores respecto a las remuneraciones queda establecida, las licencias, las suspensiones, la extinción del contrato de trabajo. Y ahí tenemos todo un plexo normativo que regula el trabajo, por supuesto en un nivel. Por encima de esto tenemos toda la normativa convencional que los propios sectores de actividad en sus convenios colectivos han ido disponiendo de cláusulas adicionales, de mayor nivel de protección sobre esta norma de carácter más mínimo. El tercer cuerpo normativo importante, bueno, es la ley de empleo, sancionada en los inicios de la convertibilidad y en un contexto donde se preveía una reconversión productiva con impactos fuertes sobre el empleo, y esa ley lo que venía era a administrar de alguna manera esa transformación. Eso fue quedando en el tiempo, pero la ley de empleo es todavía uno de los instrumentos más importantes que establecen las normativas respecto de cómo se combate el trabajo no registrado en Argentina, cómo se favorece su registración, cómo se promueve la contratación, se facilita la inserción. Esa ley de empleo es la que establece el sistema de prestaciones integrales por desempleo. Como régimen de seguridad social, Argentina no lo tenía, sino que empieza a estar instituido en forma generalizada a partir de esta ley del año 91. Y por supuesto se estructuran todo lo que a mi criterio es una herramienta muy importante a potenciar, que es la de los servicios de empleo. Estas tres normas construyen instituciones, construyen dinámicas, agendas estatales, nacionales, interjurisdiccionales con las provincias, que requieren en este contexto, o es una buena ocasión, para pensar sus rearticulaciones, ¿no? Ahora, ¿en vista de qué? Bueno, tal vez para proponer algunos caminos o algunas perspectivas para una agenda urgente y por supuesto necesaria de políticas destinadas a la protección de los ingresos y del trabajo. Por supuesto que esto es solamente a los efectos de abrir una conversación, no pretende ser en lo más mínimo una agenda taxativa, seguramente haya cuestiones que aquí no están previstas o que se hayan escapado, pero creo al menos que hay
para organizarlo, 5 ejes que son claves. La de la protección de los trabajadores en relaciones asalariadas, dependientes, más clásicas. La de la protección de los trabajadores independientes en su vasta heterogeneidad. La de la protección de los trabajadores que están desarrollando sus ocupaciones bajo nuevos formatos de trabajo y que tienen que ver mucho con la discusión del futuro del trabajo. La discusión que se plantea con toda fuerza a nivel global, pero también en Argentina, sobre el sostenimiento de los ingresos, sobre todo a aquellos sectores, como decía Lalo, con dificultades severas para generar ingresos, las políticas de ingresos mínimos. Y también se mencionaba antes la necesidad de que todo esto esté soportado por el desarrollo de una capacidad estatal que sea efectiva, ¿no?, al momento de instrumentar, ejecutar, evaluar, ¿no?, y que lleve los resultados adelante. Eso supone también el desarrollo de otro tipo o de una nueva institucionalidad estatal, pero también en diálogo con los sectores sociales. Voy a enumerar algunas de las tantas temarios, agendas que podríamos, digamos, referir dentro de cada uno de estos grandes ejes. Por ejemplo, cuando hablamos de las protecciones de los trabajadores dependientes, me parece que es momento de pensar las protecciones laborales ligadas al cuidado de la salud en este momento. Pensar si todavía la cobertura de enfermedades inculpables que prevé la ley del contrato de trabajo es la más adecuada, o podríamos desarrollar instrumentos como el de incapacidades temporales que tiene España, o en asignaciones para el cuidado de personas dependientes. Y ahí también, bueno, veo que Virgilio Telles está entre los participantes. Para mí una herramienta que generaría grandes consensos sociales es esta que estableció España hace unos años sobre una prestación económica de la seguridad social para el cuidado de menores, de niños, afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Tenemos herramientas que van avanzando sobre nuevas necesidades vinculadas en este caso al campo de la salud. Pero también, como decía Lalo, nuestro seguro de desempleo quedó muy limitado, acotado. Necesitamos ampliar y fortalecer la cobertura del desempleo. Tal vez podemos pensar en ampliar los supuestos que configuran la situación legal de desempleo, incluyendo dentro del seguro de desempleo como beneficiarios a los trabajadores suspendidos por razones de fuerza mayor o a los trabajadores discontinuos que no están cubiertos. También podríamos pensar en esquemas de cesantías laborales, tal vez más enfocados en el sector de la pequeña y la mediana empresa. Algo de esto tiene para toda su economía Brasil con el Fondo de Garantía por Tiempos de Servicio. Y en Argentina, un instrumento de este tipo lo tiene el sector de la construcción. Es decir, herramientas que favorecerían las transiciones entre las entradas y las salidas al empleo formal. También pensar si los procedimientos preventivos de crisis tienen la celeridad, la agilidad que requieren en momentos como los actuales, donde tienen que ser implementados en forma masiva. Y si no, podemos pensar también aquí que para aquellos sectores de microempleadores, las disposiciones puedan tener un carácter más abreviado, más simplificado, de modo tal de dar respuestas rápidas en contextos de emergencias como el actual. Y por supuesto, tener previsto en nuestra propia normativa asistencias estatales al pago de remuneraciones para crisis como las actuales. Disposiciones que Argentina está instrumentando y el gobierno está disponiendo. Pero son disposiciones que, por ejemplo, en España están previstas con su fondo de garantía salarial, parte de su sistema de seguridad social, o desde los años 50 las cajas de integración italianas que compensan los salarios en momentos críticos y reemplazan el pago de salarios hasta porciones que pueden llegar al 80% de las obligaciones de los empleadores. Por supuesto que esto requiere financiamiento y por eso es importante repensar cuál es la estructura tributaria
y de cotizaciones que va a soportar estos sistemas de seguridad social que pretendemos ampliar, fortalecer. Son nuestras garantías para asegurar condiciones de vida. En materia de la protección de los trabajadores autónomos también tenemos retrasos importantes. Los trabajadores autónomos no están cubiertos por la ley de riesgos de trabajo, pese a que en muchos de ellos su propio cuerpo y su propia salud es su, entre comillas, instrumento de trabajo. Y la ley nos los permite, sin embargo, eso no se ha concretado. Pero también extender la cobertura de obras sociales y de asignaciones familiares, por ejemplo, para los trabajadores autónomos o para los monotributistas que todavía no están incluidos. Otra variante es el seguro de cese de actividad, más polémico tal vez, pero bueno, lo digo, es como una especie de seguro de desempleo para los trabajadores independientes. Es algo que hoy se reclama en un contexto de interrupción o de suspensión de la actividad económica cuando es llevada adelante en forma independiente. La protección de las nuevas formas de trabajo creo que es un tema de discusión global, eso también lo mencionó Elba. Digo, refiero acá a aquellas digamos, relaciones de trabajo que no tienen los atributos clásicos de la subordinación del empleo asalariado típico, donde el empleador no es uno solo, sino que hay pluriempleo, o incluso cuando el empleador está bajo figuras difuminadas, o cuando no son empresas en sentido estricto. Bueno, acá se configuran muchas veces situaciones híbridas entre el trabajo asalariado y el trabajo independiente, que es bueno poner en cuestión. Tal vez tendríamos que pensar en estatutos laborales y de seguridad social para estos colectivos, por ejemplo, como se está discutiendo, para los trabajadores de la economía digital o de la economía de plataformas o la gig economy, es decir, a los trabajadores bajo demanda, a los trabajadores también de la economía civil. Pienso en todo ese enorme cuerpo de voluntarios de las organizaciones sociales que sostienen en nuestro país y en los territorios la asistencia social y la promoción. Bueno, ¿cuál es el tipo de coberturas y protecciones laborales y de seguridad social que tienen? Yo creo que eso es un tema también fundamental. Por supuesto, el caso de los trabajadores de la economía social y los cooperativistas de trabajo en situaciones de desprotección normativa en relación a buena parte de los instrumentos que mencionaba antes. Roxana también lo mencionaba, los trabajadores de la economía del cuidado, ¿no? También como un punto a pensar. Seguramente que no pueden ser ninguna de estas figuras insertas en los esquemas más característicos o convencionales, o esas distinciones más nítidas entre lo asalariado y lo autónomo, porque bueno, configuran nuevas realidades que a lo mejor requieren ser pensadas, pero nosotros tenemos estatutos diferenciados, y en nuestra historia del derecho laboral y de la seguridad social, esos estatutos se han ido generando, con lo cual no veo que para esto exista una dificultad. Sí que requiere, por supuesto, una amplia participación y diálogo colectivo y sectorial. El cuarto eje es, bueno, es el ingreso solidario para la protección social. Si estamos en condiciones de pensar, bueno, a lo que Francisco nos convoca, que es a un salario universal. En Argentina tenemos el antecedente reciente, importante, del ingreso familiar de emergencia. Y eso nos da condiciones para pensar en la universalización de los ingresos mínimos, algo sobre lo cual avanzaron la mayor parte de los países europeos y que en España se está discutiendo en estas semanas bajo la denominación de una renta vital. Estamos pensando en las personas con problemas de empleo, salarios discontinuos, cuentas propias de bajos ingresos, un poco el universo que refería Lalo. Bueno, supuesto, acá hay muchas cuestiones técnicas a definir, complejas, pero que deben ser tratadas. Un punto no menor en este aspecto es, bueno, si estos ingresos, y creo que eso es una buena lección de las experiencias europeas, tienen que ser compatibles con el trabajo, tienen que ser ingresos que permitan al mismo tiempo desarrollar actividades laborales registradas de modo tal que generen incentivos
a la contratación y a la registración laboral y en la seguridad social, para evitar consolidar segmentos de inserción en la economía formal y segmentos asistencializados desconectados de la economía formal. Entonces, tender esos puentes creo que es importante. Hay esquemas interesantes como el de la renta de solidaridad activa francesa, que tiene un esquema de compatibilización en este sentido. El último punto es el de las capacidades estatales. Los servicios de empleo son claves. Es una institución que tiene que ser fortalecida. Tenemos un tejido importante, pero la intermediación laboral todavía en Argentina es muy baja, por lo menos la que realiza el Estado. Estamos en condiciones tecnológicas para tener una digitalización de las bases de datos de oferentes y demandantes de empleo, ¿no? Con los registros administrativos que podrían convalidar y dar condiciones de seguridad tanto para empleadores y como para trabajadores. Tal vez una agencia federal que se constituya como un organismo rector de estos servicios de empleo podría ser una alternativa, que evite la desarticulación entre acciones gubernamentales fragmentadas y que propicie esquemas de distribución de responsabilidades ordenados entre los niveles nacionales, provinciales y municipales. Por último, y con esto cierro, el financiamiento. Todo esto requiere ser financiado. Y tenemos que pensar en cómo vamos a financiar la seguridad social, que en días como los presentes nos queda completamente claro a todos que es absolutamente necesaria. Bueno, espero no haberme excedido en el tiempo, hasta acá llega mi presentación. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un poquito, hay un par de minutos, pero lo que pasa es que la agenda es muy extensa, ¿no? El desafío es sumamente grande en todos los aspectos cuando uno mira todos los temas que se podrían repensar. A partir de lo que nos está pasando, pero también se nos podría haber ocurrido, ¿no? Como sociedad sin que nos pasara todo esto. Creo que el gran desafío que vos planteabas es esto de fortalecer la protección social y de la seguridad social, pero a la vez dar la protección analizando y garantizando que eso sea sostenible en el tiempo. Creo que ahí es clave la cuestión de financiamiento que planteabas, cómo buscar los recursos, y también me parece que es clave que se haga a la par de la generación de políticas que hagan cada vez menos necesario que haya que asignar recursos sociales por falta de generación de empleos productivos y de empleos que puedan ir acorde a la dinámica de los procesos económicos y de los negocios. Bueno, con Eduardo cerramos entonces, ¿no? La exposición de cada uno. La verdad es que fueron excelentes todas, me parecieron que todas tuvieron puntos muy interesantes. Y vamos a pasar ahora a un momento de algunas preguntas o repreguntas en función de lo que se dijo. Si les parece, tenemos, según lo que me habían comentado, tenemos un espacio de 3 minutos para cada una de las respuestas a estas preguntas. Y voy a comenzar con Antonio, si está por ahí, porque no lo estoy viendo ahora en la... Ah, sí, ahí te veo. Quería hacer una pregunta. ¿Hola? Sí. Quería hacer una pregunta, Antonio, vinculada con un tema que él planteó desde el punto de vista y desde la realidad de los países europeos, y que después surgió en algunas de las charlas que tuvimos, que es con respecto al seguro del paro que mencionabas como un mecanismo estabilizador. Como se dijo acá, creo que lo decía recién Eduardo y algún expositor anterior, tenemos un seguro de desempleo que en la Argentina es muy limitado, tiene que ver también con los altos índices de informalidad, de trabajo informal, y el seguro de desempleo está pensado para el trabajo formal y bajo determinadas condiciones. Es un instrumento que en la Argentina está muy relegado. Y por eso me interesaba saber en el caso europeo cuáles son las bases que tiene o que tendría ese seguro de paro, cómo se lo estructura, cómo está pensado estructurarlo a nivel Europa, bueno, Unión Europea, ¿no? En cada país existe un sistema de desempleo, de protección por desempleo, aunque es diferente de un país a otro, tanto el nivel de la prestación como el tiempo de cobertura. Por ejemplo, en España el máximo
son 24 meses. Entonces, en cambio en Italia el tiempo es más corto, en torno a 18 meses la protección por desempleo. En cambio, o por ejemplo en Dinamarca puede llegar, antiguamente llegaba hasta los 4 años y ahora son 3 años la protección por desempleo, siempre y cuando se vincule siempre a la condicionalidad. La condicionalidad es que el desempleado debe buscar activamente empleo. Entonces, el seguro de desempleo que hablaba antes, en el caso de la Unión Europea, lo que quieren poner en marcha es un sistema de compensación, de un mecanismo de estabilización en el que cada país contribuya en función de un 20% de la contribución de cada trabajador iría a ese fondo de la Unión Europea. Lo que pasa es que todavía no está totalmente definido. Es un documento que aprobó en su momento, puso en marcha la Friedrich Ebert Foundation, que es una fundación alemana socialdemócrata en colaboración con la UGT, la Unión General de Trabajadores, en el caso de España. Bueno, eso está en marcha, hay un documento, hay diferencia entre los países nórdicos y los países del sur de Europa, pero en cualquier caso, la idea es que cualquier mecanismo puesto en marcha tiene en cuenta una serie de mecanismos de control. Por ejemplo, una es la condicionalidad, la obligación de hacer formación, la obligación de pasar por las oficinas de empleo, la obligación de ser activo, a la activación. Lo que pasa también, hay que decir que en la práctica, en muchos países, este principio de la activación no ha acabado de funcionar porque es un sistema muy caro. Significa un sistema de monitoraje y de control individual de cada desempleado. En definitiva, esos son los mecanismos y lo que ha puesto en marcha, por ejemplo, en el caso de Italia, con la renta de cittadinanza, renta de ciudadanía para los italianos, son en torno a 580 euros aproximadamente, que en principio lo quisieron poner también vinculado a la condicionalidad, pero en la práctica es muy difícil porque exige una amplia burocracia que dé soporte al control individual del trabajo. Pero en la práctica la idea es extender los mecanismos de protección por desempleo y las rentas de ciudadanía, porque al fin y al cabo, si no hay ingresos, no hay consumo. Y la idea, perdón, la idea del proyecto de la Unión Europea dejaría sin efecto los sistemas de cada uno de los países. No. Ese sería un sistema complementario. Es decir, que la Unión Europea intervendría cuando se agote. Eso acá hay que definirlo, pero serían complementarios. Funciona el sistema nacional y cuando se vaya agotando el sistema nacional pasa a la protección de la Unión Europea. Pero detrás de todo esto hay una discusión fiscal, de política fiscal. ¿Quién contribuye? ¿Quién paga? Entonces, aquí la idea es poner en marcha una política fiscal europea, es decir, que el individuo tenga un vínculo fiscal también con la Unión Europea, sea vía IRPF, impuesto de rendimiento de las personas físicas, que contribuyan en una epígrafe a un porcentaje determinado a la Unión Europea. El gran tema, el gran debate actual ahora en la Unión Europea con toda esta política, porque la crisis actual no la puede soportar un país solo, y por esto es la intervención también de la Unión Europea. La discusión es que tenemos en Europa una competencia de dumping fiscal entre países. Por ejemplo, Holanda es el país que tiene más empresas multinacionales de toda Europa. Bueno, pues un estudio recientemente de los italianos pone de relieve que en torno a 1.300 millones de euros de imposición fiscal que deberían contribuir en Italia, las empresas multinacionales lo han derivado a Holanda. De España hay 1.000 millones. De Alemania hay 2.400 millones de euros que se han ido a Holanda. Igual que de Francia se han ido a Holanda 2.400 millones de euros. El mismo problema que tenemos con Holanda, hay un problema fiscal también
con Irlanda. Irlanda, por ejemplo, una de las famosas empresas de aquí, que es Amancio Ortega, de Zara, de empresas de moda conocida, bueno, cotiza su empresa, la fiscalidad suya está en Irlanda, mientras que si estuviera en España tendría que pagar un 32% de impuestos de erradicación fiscal. En cambio, en Irlanda paga solo un 12%. Entonces, estas son discusiones que ponen de relieve que los mecanismos de solidaridad tendrían que estar articulados también con las políticas fiscales. Bueno, muchas gracias, Antonio. Paso con una pregunta para Elba. Elba, te quería preguntar, hablabas de bueno, es un tema del que se habló también, la generación de desigualdades, o mejor dicho, de la intensificación de las desigualdades sociales que podrían venir por esta crisis. Y quería preguntarte si considerás que hay algunas medidas concretas que podrían o evitar ese agravamiento de la situación social en cuanto a la desigualdad, o por lo menos mitigarlo. Y por otro lado, te quería pasar también una consulta que recibimos en el chat de Sharon, que nos acompaña, que la consulta es cómo se logró medir que los informales están están en el grupo de las personas más afectadas en este momento. ¿Cómo se logró medir eso metodológicamente? Bueno, gracias Silvia por las preguntas. Empiezo quizás por la última, porque bueno, tiene más componente de metodología. A la hora de medir el impacto propiamente dicho, se hizo como un ejercicio similar al que se hizo y que mostré en el gráfico con respecto a los monotributistas, o sea, a los cuentapropistas y a los asalariados en establecimientos de menos de 5 empleados, que es básicamente analizar dentro de la población ocupada en cada sector, categorizado por el impacto que se espera de la crisis, o sea, si son sectores de alto, bajo o medio impacto, cuál es la incidencia del empleo informal en cada uno de estos sectores. O sea, siguió esa misma lógica. Luego, es cierto que a lo largo de la exposición, cuando se hace énfasis en la vulnerabilidad, además de esa presencia en los sectores más afectados, digamos, también se vincula con el hecho de que luego presentan estos déficits en materia de cobertura, ¿no? Y con respecto a la cuestión sobre el impacto en las desigualdades, creo, y eso es algo que fue común a la mayoría de las presentaciones, creo que no debemos adoptar una postura determinística o sea, podemos de alguna manera influir en el impacto de esta crisis. Y hay herramientas desde el Estado para poder poder dar respuesta a una crisis que tenga un impacto menor a la hora o sea, que tenga un impacto menor sobre las desigualdades. Creo que en este caso yo recuperaría, bajado un poco a la realidad argentina. Creo que, como señalé, bueno, en mi presentación, la respuesta de Argentina fue integral sobre muchísimas dimensiones, de lo que se supone que es necesario atender para que la respuesta, como digo, cubra todos los aspectos que se espera que se vean impactados por la crisis, y además también fue integral en cuanto a la cobertura de los distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, este vínculo que mencionaba Eduardo entre los programas de protección social y el empleo formal, hubo en la respuesta argentina con respecto a un sector que es el de casas particulares, que se tuvo en cuenta ese vínculo, y medidas como el ingreso familiar incluyen tanto a trabajadoras registradas como no. O sea, hay muchos aspectos en la respuesta que sí permiten pensar que se está tratando de reducir ese impacto que puede tener sobre la desigualdad. Y el esquema que nos, por ejemplo, Eduardo, de todo el aparato normativo que tiene Argentina como respuesta desde
la protección social, pero también desde la política de empleo y desde la ley de contrato de trabajo, creo que es reflejo de que hay muchos instrumentos que permiten de alguna manera dar una respuesta que reduzca las desigualdades. Creo que el desafío que se abre es en torno a cómo es luego la implementación efectiva, ¿no? En estos casos y cómo es lo que podemos denominar como la cobertura efectiva de todos esos instrumentos que están ahí. Y creo que ahí es un poco donde surgen los desafíos, ¿no? Y volvemos un poco a ese debate de la capacidad del Estado. Creo que para reducir la desigualdad creo que pasa en gran medida por eso, por analizar bien cuál está siendo la cobertura de estos instrumentos que a día de hoy tiene el Estado, monitorearlo y pensar en cómo se refuerzan las capacidades para que la llegada sea mayor. Porque bueno, se pueden luego ver situaciones en las que la política es una política bien recibida, que se espera que tenga un impacto positivo, como puede ser, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, pero luego puede haber casos en los que no se accede por la falta de una clave de seguridad social o por la falta de un acceso a una cuenta bancaria. Pensemos también, bueno, cómo luego, cuáles son los desafíos que este tipo de medidas se enfrentan en la implementación para también poder dar respuesta a eso. Pero bueno, digamos que en resumen yo creo que el enfoque debe de ser que esto no es algo ante lo que no podamos hacer nada. La realidad es que desde el Estado se puede hacer mucho para reducir ese impacto sobre las desigualdades. Bueno, muy bien, muchas gracias, Elba. Voy a pasar a Eduardo Chávez ahora y te voy a pasar una pregunta de estas cuestiones de tratar de mirar un poco más allá. Y quería preguntarte si imaginás o pensás posible que pueda haber algunos cambios más o menos de fondo en la forma en que se organiza el sistema económico hacia el futuro, un poco enraizados en el análisis de lo que nos está pasando ahora. Y concretamente, si alguno de esos cambios podría ser, lo recordaba recién Eduardo Lepore, el tema de lo que dijo el Papa hace unos días con respecto a un ingreso universal, ¿no? Esto, no sé, supongo que fue entendido como ese ingreso del cual habían hecho algunas pruebas en países europeos. Si te imaginás que algo de eso pueda ser uno de los cambios por venir. Bueno, gracias. Nos quedan pocos minutos y la pregunta es intensa y la respuesta va a ser muy breve. Por un lado, yo imagino a partir de las lecturas de los países que iniciaron previamente el proceso pandémico y las respuestas en torno a ello, a pesar que Argentina fue muy rápido también en sus respuestas paliativas, y escuchando con atención el planteo de Antonio Martín Artiles, hay una reconfiguración sobre el rol del Estado que casi es casi unánime, ¿no? Algún pensamiento marginal o algunos cuestionamientos marginales. En general hay un proceso de reconstitución de ciertos espacios estatales, de mayor regulación, que obligan a reconfigurar el desarrollo de las sociedades modernas y por otro lado también reconfigurar, como decía Antonio Martín, los procesos de globalización. Esto obviamente nos lleva a mirar cómo reactivar los procesos de intercambio entre mercancías, productos, personas, de acá al futuro, en el marco de estos procesos. Tomando en cuenta además que hay como dos grandes vertientes, ¿no? La vertiente más medicalista, en el sentido que esto se soluciona, ¿no?, logrando la vacuna y volvemos a estar como siempre, o un planteo que va más allá, dice, esta es la oportunidad de recambiar ciertos pactos societales de convivencia, ¿no?
Por otro lado, el tema más específico del ingreso universal, en realidad, de hecho, cuando uno empieza a mirar cómo se están dando los procesos de redistribución o de reasignación de transferencias de ingresos, el caso argentino está muy cerca del ingreso universal. Cuando uno mira esa tabla y trata de identificar quién tiene y quién no tiene transferencia de ingresos, se va a encontrar que solo los segmentos más altos son los que no tienen. Pero eso ocurre lo mismo en Finlandia, en Suecia, en España, en todos lados. Y cuando uno empieza a mirar los más afectados, se va a dar cuenta que hay ese plafón de múltiples escenarios de ingresos, ¿no? Que es el IFE, en el caso argentino me refiero, ¿no? Y cada país tiene sus particularidades, el IFE, tarjeta alimentaria, asignación universal. Uno se va dando cuenta que, bueno, a ver, acá tenemos un conglomerado de transferencias estatales que están cubriendo por lo menos las necesidades básicas. Y con respecto a Vi, que también me hacían una pregunta, y lo respondo rápidamente, sobre el tema de la B, tiene que ver con limitar las políticas de austeridad. Hay un componente no menor de asalariados formales que no perdieron ingresos, pero es curioso, no perdieron ingresos, pero aglutinaron una masa forzosa de ahorro necesaria de reinvertir una vez que termine el proceso de pandemia. ¿Se entiende? Es decir, ahí se da un proceso paradojal. Tenés un sector que la ausencia de ingresos es notoria, pero después tenés un sector que por la ausencia de oferta se le genera un cúmulo de ingresos que en un momento determinado lo tiene que gastar. ¿Bien? Es como el ahorro forzoso, ¿no? Es decir, bueno, estoy en mi casa ahorrando. ¿Por qué? Porque lo único que puedo gastar es en comida, ¿no? Y seguir engordando, entre comillas, ¿no? Bueno, nada, de acuerdo ahí. Bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente es cierto. Esa es parte de la disparidad, ¿no? de las desigualdades que estamos viendo. Bueno, para Roxana Mazzola, ¿la tenemos? Sí, está ahí, no te veía recién en la imagen. Una consulta con respecto, bueno, vos te referías a las políticas redistributivas. En los últimos días una dinámica que vimos muy fuerte fue con respecto al ingreso familiar de emergencia, que se anotó muchísimo más gente de lo que inicialmente se esperaba. Se dio un proceso bastante intenso ahí. Y quería preguntarte si crees que a partir de eso y de los datos que obtuvo, se puede obtener por ahí mayor información que permita, por un lado, mejorar las políticas públicas para mejorar la distribución del ingreso, y por otro lado, de conocer mejor algunas realidades del mundo de la economía informal, conocer mejor las raíces, las motivaciones que tiene, y poder, obviamente, a partir de datos e información, bueno, generar mejores prácticas o políticas. ¿Cómo ves ese tema a partir de lo que vimos con la inscripción en el IFE? Mira, yo respondo muy breve porque había quedado que tengo una reunión 12:30 y tengo que retirarme, sí. Pero me gustaría comentar sobre esto lo siguiente, Silvia. El Estado ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas determinada capacidad en la construcción de bases de datos y de información en torno a las familias argentinas y las personas. Las áreas con mayor capacidad estatal al respecto son la ANSES, la FIP y Ministerio de Trabajo, sobre todo las más destacables, y en el caso puntual de lo que es el IFE, lo que vos tuviste fue, por un lado, una decisión política de poder activar, registrar a este conjunto de la población o visibilizar este conjunto de la población, que después vos te encuentres con el problema de que las bases de datos están desactualizadas con personas que no han tenido nunca contacto con ese Estado, es algo que te va a pasar. Lo que no te puede pasar es que el Estado no haga nada, que eso pasa en muchos lugares y ha pasado asimismo en Argentina. Después lo que viene para adelante es la reconstrucción de cómo, en función de esa información y esos insumos que tenés, mejorás continuamente esas intervenciones. Desde ya el Estado argentino está continuamente monitoreando cada acción y eso se ve en las diferentes políticas que todo el tiempo se van sacando. ¿Por qué? Porque hoy, sin lugar a dudas, lo que es la evaluación de políticas públicas y lo que es el monitoreo continuo ocupa un lugar central. O sea, si bien siempre nos quejamos que es la pata del ciclo de las políticas públicas más subdesarrolladas, hoy por hoy estás obligado en el Estado a continuamente recalcular, continuamente mejorar. Y ahí nuevamente hago esta advertencia, las políticas no las podés pensar o diseñar tomando un poco ahí lo que señaló Elba, de modo estático, sino como blancos móviles que tenés que ir modificando continuamente y mejorando. Sí.
no mucho más y voy a tener que dejarlos. Gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias, Roxana. Sí, nos quedan pocos minutos, en realidad todos, ¿no? De la actividad en sí, nos queda muy poco tiempo. Paso entonces a Eduardo Lepore para preguntarte, dentro de todos los desafíos y de los cambios que vos planteabas que podrían venir, quería preguntarte si en lo que es el marco laboral, en el tema de relaciones laborales específicamente, ¿te imaginás más que puedan venir reformas de fondo desde el punto de vista legislativo o cambios que se vayan dando en la práctica y acordando entre las partes, sindicatos, empresas, cámaras, convenios, sector por sector? ¿Cómo te imaginas los cambios que se vienen? Más en la segunda variante, probablemente haya alguna directriz y sería bueno que eso ocurra en cuanto a una discusión, digamos, no fragmentada por sectores, sino una discusión más completa, y tal vez la creación de un Consejo Económico y Social, como está previsto, sería un ámbito muy bueno para discutir estas cuestiones de fondo. Ahora, a la hora, digamos, de pautarlas y establecerlas y por las particularidades, creo que ahí las experiencias a nivel de los convenios sectoriales es una fortaleza institucional que tenemos en Argentina, y creo que sería bien promisorio que vaya por esa vía, sin optar, digamos, la discusión más global para evitar el riesgo de esas discusiones parciales o sectoriales, que es la fragmentación y la generación de particularismos. Claro, sí, sí. Todo esto para facilitar el tiempo. Sí, bueno, ¿te puedo pasar una pregunta más que viene del chat? ¿Tenemos 2 minutos? La pregunta es, Juan la hace, dice, ¿de qué manera ampliar las coberturas y la protección a los trabajadores en el marco del contexto que tiene la Argentina? Y se refiere al contexto con una economía con elevados índices de presión tributaria, altamente endeudada y en virtual default. En definitiva, dice la pregunta, con una economía en estado vulnerable, ¿cómo poder ampliar la cobertura? Por eso, es la gran cuestión, porque son las dos cosas juntas. Cuando Antonio nos comentaba la experiencia europea, bueno, Europa ha dado excepciones respecto a normas muy estrictas del cumplimiento de los déficits fiscales, por ejemplo, y de otras capacidades, ¿no es cierto?, fiscales para llevarlo adelante. En nuestro contexto creo que tenemos una discusión en materia tributaria pendiente, importante, es algo que se viene diciendo desde hace décadas, y la presión tributaria elevada, claro, es elevada para la porción que está registrada. O sea, yo creo que ahí cualquier política de extensión de la seguridad social tiene que ser una política en simultáneo, en paralelo y coherente con una política de extensión de la formalidad laboral, ¿no? La formalidad lo que va a implicar es incrementar y aumentar la base de cotización, y eso va a permitir nutrir de mejor manera los recursos para poder ser asignados. Y una discusión sobre los recursos también, ¿no es cierto? ¿Qué pagamos? ¿A quiénes? ¿Cómo? Digamos, me parece que obviamente con las restricciones es una discusión amplia e integrada, ¿no es cierto? Porque también hay superposición de programas, de intervenciones y de niveles de gobierno, ¿no? Pero bueno, es la restricción macroeconómica, está clarísimo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí, por el tiempo tendríamos que ir cerrando, ¿no? Sí, tenemos 5 minutos. Porque acá queda otra pregunta que la resumo, igual te la sintetizo, Eduardo, para vos que hablas sobre el tema de los servicios de intermediación laboral. ¿Recuerda algunos modelos que hubo en otros momentos y si crees que ahora podría integrarse algún modelo de intermediación? Hola. Hola, sí. Bueno, de intermediación laboral. Bueno, Antonio lo podría explicar mucho mejor que yo a esto, o la misma, digamos. En Europa la intermediación laboral desde el Estado es fundamental, es el principal modo por el cual las personas obtienen un trabajo. Si no avanzamos en la intermediación laboral, las personas que están en la economía informal van a quedar de alguna manera condicionadas a sus relaciones sociales
limitadas desde el punto de vista de información útil para conseguir un empleo en el sector formal. Eso lo tiene que hacer el Estado. Yo digo, ANSES, con el nivel de digitalización que tiene de sus registros, puede ser una base fundamental para hacer una rápida, digamos, la base de ANSES es una base de demandantes de trabajo que fácilmente podría estar disponible para fortalecer los seguros de desempleo. En relación a la intermediación, solo añadir una cosa a lo que ha dicho Eduardo Lepore ahora. Efectivamente, el papel del Estado es importante, sobre todo cuando hay de por medio un subsidio, es decir, una prestación por desempleo o un subsidio asistencial. Eso se monitorea en Europa, y de hecho la política europea es un control a través de un sistema de indicadores para monitorizar en cada territorio, digamos, la activación del desempleado. Pero otra cuestión es que con las nuevas tecnologías, la intermediación en el mercado de trabajo cada vez más a través de sistemas informáticos, sistemas formales e informales, que es muy difícil, y de hecho la actividad directa de los sistemas de protección social, los oficiales, con el público ha ido disminuyendo y ha ido creciendo los privados. Pero solo que el Estado es importante para el control, el monitoreo de la activación del individuo. Bueno, pero muchas gracias por el aporte. Que en realidad son sistemas mixtos, cada vez más en Europa. Público y privado. Tenemos, no sé si Silvia quedó congelada en imagen. Sí. Tenemos 2 minutos y pasamos a Black. Así que de mi parte agradecerles a todos la participación. Esperemos que estas instancias se repiten, que estemos, por lo menos nosotros, un poquito más entrenados para evitar inconvenientes. De todas maneras, con el apoyo del soporte técnico lo facilito rápidamente, pero bueno, estamos aprendiendo. Y Lalo, te dejo para que... Bueno, también lo mismo, gracias a todas y todos por la presencia, el apoyo también que tuvimos de toda el área técnica de la UCA para mantener esta reunión, esta charla virtual, y bueno, y agradecer su presencia, haber dedicado esta mañana a estos debates. Nosotros seguimos consolidando un proceso de investigaciones continuas con el área de investigaciones de la Universidad Católica, con Eduardo Lepore. Ya venimos trabajando desde el año pasado, así que pronto también nos van a ver con nuevos foros o nuevas organizaciones, nuevas actividades, por lo cual vamos a estar siempre atentos. Nosotros, por otro lado, ustedes habrán visto, está colgada la grabación gracias al equipo técnico de la UCA, así que pueden acceder a la misma, y dentro de poco le vamos a enviar también las presentaciones para que los que quieran puedan tenerla. Y bueno, obviamente agradecer a los y las expositoras, a Antonio Martín, a Elba, Roxana, que se nos fue, por esta actividad, y a Silvia particularmente por haber organizado, ¿no?, los pases de cada uno de nosotros. Así que bueno, buena mañana y gracias por su asistencia, ¿no? Pueden volver a sus casas. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias, Silvia. Bueno, nos vemos en la próxima.